En 1 Samuel capítulo 2. Les recuerdo que mañana tenemos Iglesia de la Calle. Nos está yendo muy lindo. Estamos teniendo unas reuniones preciosas en la Iglesia de la Calle allí en Plaza Dardo Rocha. A los que vayan directamente a las 8:30 nos encontramos allá. Unos cultos preciosos estamos teniendo. Muy bien, dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. Mire el cántico de Ana, ¿no? Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación, y no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Diga conmigo, los débiles se ciñeron de poder. ¿Cuántos débiles hay acá? A ver. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. ¿Cuántos hambrientos hay que dejaron de tener hambre? Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Si uno lee esto sin mencionar el contenido y quién fue Ana, casi que pasa como desapercibido. Sin embargo, quien dijo estas palabras tremendo fue una mujer, Ana, que no podía tener hijos y anhelaba tener hijos y clamaba a Dios por tener hijos. Y Penina se burlaba de ella porque no tenía hijos. Y Elcana, su marido, la amaba con todo su corazón. Sin embargo, no tenía hijos. Y comienza esa mujer que había sido quebrantada, que había sido tocada, que había sido avergonzada, que era pobre, que era hambrienta, que era una desdichada, parecía. Se transforma en una mujer profunda, con unas convicciones impresionantes, con una palabra inigualable
porque había prometido que si tenía un hijo, se lo daba al Señor. Una mujer que no podía tener hijos. Y esa mujer que se burlaban de ella y que tenía un corazón inmenso, pero que no tenía hijos, cuando Dios le responde y queda embarazada. Sabía lo que se venía y nace el pequeño Samuel, lo cría ella, lo desteta y lo lleva al templo. Y lejos de ser una mujer atribulada por dejar a su hijo en el templo para servir a Jehová y para servirlo a Elí, lejos de ser una mujer atribulada y tener lástima de sí mismo, lo deja a Samuel en el templo y comienza un escrito y un cántico inigualable, sin desperdicio. Una mujer que exalta la grandeza de Dios, le estaba dejando a Dios a su pequeño para que aprenda. Bien de pequeño Samuel, para que aprenda. Y ella comienza a exaltar la grandeza de Dios. Tú eres Dios, eres inigualable, no hay otro como tú. Eres tremendo, tu palabra quiebra todo. Y comienza a tocar cosas de sus miserias y dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos, languidece, que era la que se burlaba de ella. Jehová mata y Él da vida. Qué lindo que es que un creyente comience, interprete estas cosas. Saben que hay cantidad de creyentes que cuando les toca el día malo, se enojan con Dios, se enojan, despotrican contra el Señor, se enojan contra Él, no admiten determinadas cosas. Y dice Ana, Él es el que da vida y es el que mata. Qué profundidad, ¿no? Una mujer que lo conocía de verdad y lo conoció. Dice, Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Lo tendrá claro usted? Él empobrece y enriquece. Pero si aún siendo pobres, Dios sigue ocupando el mismo lugar que ocupa cuando estamos bien, eso habla bien de nosotros, porque Dios no cambia. Y nosotros no lo hacemos cambiar en esa ubicación. No lo hacemos cambiar, porque entendemos que si somos pobres con la presencia de Dios. Y si nos ha enriquecido con la presencia de Dios. Y atención, cuando tenemos y estamos en la presencia de Dios, nos lleva a ser generosos porque la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Dice, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Otras de las frases preciosas. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Vieron cuando hay cantidad también de creyentes que sienten, que dicen, pero yo di mi vida para el Señor, pero yo le serví? Y, tranquilo, Dios guarda a los santos. Son promesas. Los guarda hasta que deja de guardarlos. ¿En qué momento deja de guardarlos? Cuando le dice, bueno, te venís conmigo. Ahí ya no hay, ya está, hasta ahí. Ya hasta acá te guardé, hasta aquí te cuidé, hasta aquí estuve contigo en la tierra. Ahora viene la etapa que te llevo conmigo y vas a morar conmigo.
Ahí me tengo que acordar cuando el Señor le dijo a los discípulos, porque ellos le decían, Señor, lo hemos dejado todo, estaban preocupados. Y el Señor le dice, miren que yo les preparé una morada, si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Iré y les prepararé morada conmigo. Tranquilo, bueno, el Señor es el que da vida y es el que mata. El Señor es el que nos guarda. A sus santos los guarda. ¿A usted no le ha parecido raro o maravillosamente precioso cuántas veces Dios lo ha guardado, nos ha guardado? ¿Ha pensado en esto? ¿Sabe cuántas veces el Señor nos ha guardado? En una oportunidad había ido a un negocio, salí del negocio, hice mi compra y me fui. Al otro día volví y cuando volví me dice el dueño del lugar, ¿sabés que ayer viniste vos, compraste y después que te fuiste el que estaba atrás tuyo nos robó, nos golpeó? Y me dice, ¿qué cosa? ¿De cuántas cosas el Señor nos ha guardado y no nos enteramos? ¿De cuántos accidentes el Señor nos ha guardado? Yo siempre recuerdo uno muy particular. Tendría unos 8 años. En aquel momento íbamos en bicicleta, se estilaba, íbamos en bicicleta y en aquel entonces uno iba en la bicicleta y llevaba a un amigo en el volante. Se sentaba en el volante. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Yo sé que se me cae la sota, la carta que tengo y sé cuántos años tiene este hombre, un montón. Pero lo llevábamos ahí. Y me acuerdo que había un acoplado estacionado y yo iba manejando la bicicleta y lo llevo, lo esquivo y cuando lo esquivo nos caemos con mi amigo para el lado del medio del asfalto. Y venía una línea de colectivos, del colectivo 300, allí en Ranelagh. Y un colectivo que venía a toda velocidad. Y yo sentía que nos pasaba por arriba. Y desde el piso, con una desesperación, agarré a mi amigo y la bicicleta y la tiré abajo del acoplado que estaba parado, estacionado. Y los dos y la bicicleta terminamos arrojados abajo de ese camión. Y pasó el colectivo, el verdecito, el 300. ¡Bum! Y mi amigo y yo nos miramos y dijimos, de la que nos salvamos. Siempre me pregunté de dónde había sacado esas fuerzas. Un chico de 10 años no tenía las fuerzas para levantar una bicicleta y a otro semejante y tirarlo debajo de un acoplado estacionado. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor y no nos enteramos? ¿Lo has pensado? Dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Y es lo que me pasó ahí en ese momento. Dice, ¿de dónde pude haber sacado fuerzas? Evidentemente, nunca más supe nada de mi amigo, pero evidentemente Dios tenía un propósito con mi vida. La tenía, era evidente. De cuántas cosas, de cuántas miserias nos ha guardado, de cuántos accidentes, de cuántos robos, de cuántas cosas feas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esto lo decía Ana, que lo había entendido, que clamaba por un hijo, que lloraba por un hijo, que buscaba a Dios. Y cuando Dios le responde, no es que todo esto sale porque tuvo un hijo. Todo esto ella lo venía cultivando, porque era una mujer temerosa de Dios. No logró todo esto porque había tenido un hijo, sino que logró todo esto por la búsqueda incesante que ella tenía y permanente del Señor, hasta que le hizo una gran promesa al Señor y la cumplió. No le prometamos nada al Señor que no estamos dispuestos a cumplirlo.
Señor, te seguiré, Señor, te seguiré. Y nos pasa algo chiquitito y nos enojamos con el hermano, con el pastor, con el Señor, con los santos, con las escrituras. ¿Sabes la cantidad de gente renegada que hay en el mundo? Gente que pasó por iglesias, gente enojada, renegada, enojada con el mundo, enojado con todos. Ana fue una mujer que cultivó esa relación con el Señor. Y cuando el Señor le cumplió lo que ella le estaba pidiendo, lo entregó todo y lo llevó al templo. Una de las cosas que la iglesia del Señor debe saber en estos tiempos es justamente este versículo que mencioné al final, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Muchas cosas desgastan a la persona, cantidad. Podemos hacer una lista inmensa. Si todos tomáramos una hoja y hacemos una lista de lo que nos agota, de lo que nos quita la fuerza, sería muy grande, pero nos damos cuenta que el que nos da la fuerza es el Señor. No miro pues otra cosa que no sea el Señor y la próxima venida del Señor. Decía Isaías en el capítulo 40, verso 29, Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Y no puedo dejar de seguir hablando de Ana. Esperaba en Jehová. Y tenía un marido que la amaba. Y se lo dijo su marido: te amo. ¿Cuál es tu problema? No puedo hacer nada por lo otro. Pero no te basta, mi amor. Y ella lo amaba a su marido, pero seguía buscando a Dios. Miren cómo son las cosas. Cuando uno tiene un propósito en Dios, Dios hasta lo concede. Y el propósito que Dios tenía con ese joven era tan grande que Samuel fue una de las grandes columnas del pueblo de Dios. Y se lo concedió. Si usted siente que sus fuerzas se agotan por situaciones naturales, Él es el que da fuerza al cansado. Amén. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Algunos creen y entienden y ven como una deshonra que uno se agote, que uno se canse, que uno se sienta débil. Algunos creen que uno siempre tiene que dar la imagen de un hombre, una mujer fuerte, que no pasa nada, que está todo bien, que es invencible. Escuche lo que le voy a leer, Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando el Señor está en Getsemaní. Él está en Getsemaní y le pide a sus íntimos, a sus discípulos: vengan a orar conmigo, estoy agotado. Y él dice, le dijo al Padre, le dijo Jesús, Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Qué tremendo! ¡Qué cuadro! Porque era Jesús, todo hombre, que estaba
a punto de cumplir el mandato del Padre, pero le dice en su debilidad: si fuese posible, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que entregar mi vida, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Y el Padre le envía el ángel para fortalecerle. ¿Vieron cuando Jesús dijo: todas las obras que yo he hecho, ustedes las harán, y mayores? Siempre menciono que en Jerusalén quedó una iglesia de 120 hermanos, pero dicen los estudiosos que quedaron unos 500 creyentes en la época de Jesús. Pero qué tremendo que en la primera y en la segunda predicación de Pedro se convierten 3.000 y 5.000 en una predicación de apenas unos minutos. Ya quedaba plasmado lo que el Señor había dicho: obras mayores que yo harán. Esta cara de la moneda, les muestro la otra cara de la moneda. Cuando estés débil, cuando te sientas débil, no te avergüences, porque es muy fácil leer rápidamente el canto de Ana, pero Ana se sintió muy débil y recurrió al dador de la fuerza. Jesús, en su debilidad total y absoluta, solo le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y estaba débil. Y el Padre, que sabe todas las cosas, le manda el ángel y comienza a fortalecerlo. ¿No crees que el Señor envía su ángel para fortalecerte? Lo hace. De hecho, lo hace. Que esto te sirva para darte cuenta que cuando te sentís débil, demuestra el grado de imperfección, el grado de humanidad, el grado de pequeñez. Y está bueno que se vea el grado de pequeñez nuestro, porque somos pequeños. Como pastor, como anciano, como diácono, como servidor, como hermano, como hermana, como siervo, como amado del Señor, como amada del Señor. Somos débiles y necesitamos que nos fortalezca. Por eso cuando Isaías dice: Él da fuerza, ¿a quién? Al débil, al que no la tiene. El que demuestra: no, yo estoy bien, no necesito nada. Sí, Señor, te necesito todo. Te necesito todo. Tengo hambre de ti, te necesito todo. Decía el salmista en el Salmo 73, versículo 26. Salmos 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Desfallece mi corazón. Estoy cansado. Siento como, dice alguno, como que todo va para atrás. Como que estoy agotado. Como que ya no quiero vivir más. Como le pasó a Elías. Después de haber hecho descender fuego de lo alto, donde consumió una ofrenda, donde todos comenzaban a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Usted sabe lo que era orar y que descienda fuego de lo alto? Sin embargo, minutos después, cuando se entera que Jezabel lo quiere matar, se va al desierto, huye
y le dice: Señor, quítame la vida, porque Jezabel me quiere matar. Había descendido fuego de lo alto. El Dios que le había escuchado y que había hecho descender fuego de lo alto, no lo escucharía. No se animaba a proferir ninguna palabra extraña contra Jezabel. Pero Elías desconocía los planes de Dios. Pero contra los hombres y mujeres de Dios, el enemigo tiene que tener mucho cuidado, porque Jezabel terminó comida por los perros. Una vez escuché a un hermano con alguien que tenía un gran problema, una discusión, decir: no te metas conmigo porque no sabes quién soy y va a venir sobre tu vida un juicio. Yo me agarraba la cabeza porque él estaba justamente diciendo, casi contando lo que había hecho con Elías. Te quiero dar un consejo: nunca digas una cosa así. Nunca digas: no sabes con quién te estás metiendo porque yo soy hijo del Dios, del poderoso. No lo digas. Deja que lo diga papá. Pero vos nunca. Jamás. Nunca lo digamos. Porque eso no provendría, no proviene de la misma presencia de Dios. Es distinto cuando Él quiere defendernos. Él es Dios. Él es el que da la vida y Él es el que mata. Él es el que da y el que quita. Él es el que empobrece y enriquece. El que da y quita. El que bendice es Él. Decía el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción. Me recuerda cuando David decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermoso la heredad que me ha tocado. Claro, eso cuando las tribus, todas, cada uno veían dónde les caían las cuerdas, qué porción le tocaba a cada tribu. Los levitas no tenían una heredad. La heredad de ellos era Jehová. Y David tomó eso, un hombre de Dios tremendo, y dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahí me cayeron las cuerdas. No necesitaba de un agrimensor que le vaya a medir. No, mi porción es Jehová. Y era lo que decía el salmista ahora. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Leyendo todo esto, tiene tanto sentido las palabras de Ana. En su casa, léalo si puede. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1 al 11. Léalo detenidamente y se va a dar cuenta lo que es el cántico de una mujer que Dios le había contestado algo que era precioso, pero que ella ya lo venía trabajando. Y que no salió este cántico porque ese día a la noche había comido mucha pizza y le cayó mal, sino que esta mujer conocía a Dios. Lo conocía. Elí la tuvo por ebria y ella lo miró y le dijo: tu sierva no está ebria, está acongojada. Y Elí entendió ahí y le dijo: Dios conceda lo que le estás pidiendo. Y si se lo concedió, miren lo que le dio, no lo que le concedió. Un hombre precioso. Termino leyendo Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Saben, a lo largo de estos 30 años de servir al Señor, he visto cantidad de personas que parecían muy débiles. Solo les voy a mencionar una que ninguno de los de acá la conoce. Sí me han escuchado hablar de ella, Eva. Aquella mujer que en el año 92 al 95 estaba con nosotros, un pequeñito rebaño. Pero una mujer que tenía 73 años, pero tenía su aspecto, por lo cansada, por lo enfermita que estaba, parecía una mujer de más de 90 y pico de años. Le dolían las piernas, tenía problemas de reuma, no podía casi caminar, la iba a buscar, la llevaba yo. A veces ella venía solita, no me venga a buscar, y se venía en colectivo. Decía, no, pero te vamos a buscar, Eva. Pero Eva tenía la fe, tenía la fuerza de un búfalo. Nunca la escuché quejarse. Todos los meses venía con sus sobres, con sus diezmos, con sus ofrendas. Era la que oraba cuando Dios nos habló que nos iba a dar la tanguería famosa. Estuvimos esperando ese lugar casi un año y mi fe se iba al tacho. Y ella me llamaba por teléfono y me decía, pastor, yo sigo orando cada día por la tanguería del 40 que Dios ha hablado. Dios nos dio esa tanguería, yo se los he contado. Firmamos el contrato, ella no alcanzó a entrar porque firmamos el contrato y ese mismo día ella se murió. Se fue con el Señor. ¿Y cómo se fue? La llamábamos a la casa y no nos contestaba nadie. Se cayó en su casa, quedó inconsciente. Pichi, vos te debes acordar de Eva. Vos te acordabas, me había olvidado de vos. ¿Te acordás de Eva? Parecía de 90. Miren, yo me había olvidado que Pichi la conocía. Esa mujer tremenda, iba a la tanguería del 40, cuando todavía estaba el famoso Rubén Juárez, el tanguero que había alquilado ese lugar, y Dios había dicho que nos los iba a dar para tener cultos ahí, y este hombre lo alquiló. Iba Eva, que no podía ni caminar, y ponía las manos en la tanguería, y decía, Señor, danos este lugar. Y después me llamaba por teléfono y me decía, pastor, estuve orando en la tanguería, y yo me agarraba la cabeza, porque yo decía, Señor, qué fe que tiene esta mujer. Claro, Dios me había dado la palabra que nos iba a dar ese lugar. Pero esa mujer era como Ana. Se cayó, su hija la llevó, quedó internada. Me avisan, para esto el dueño de la tanguería nos alquila el lugar, firmamos el contrato, me entero que está en la clínica, la voy a ver y estaba en coma. Y yo me acerqué y le hablé al oído y le dije, hermanita, acabamos de firmar el contrato. Yo sé que estás esperando esta noticia. Y 1 hora y media después ella se murió. Estaba enferma, estaba desgastada, pero la fortaleza espiritual que tenía esa mujer, pocas veces la vi. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vivan las Evas, las Anas, que exteriormente parece que están débiles, pero son columnas. Columnas del Señor. Y que el Señor les tiene reservado algo tremendo allá. Yo estoy seguro y termino.
que Ana, Dios le dio un lugar tremendo. Que a Eva, Dios le dio un lugar tremendo. Porque son mujeres de fe. Son mujeres de fe. Que esto nos sirva. No para decir, yo no soy así, irme triste, no, yo... Plántese firme en el nombre del Señor. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea grande, plántese firme, porque el que da la fuerza es el Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Padre, guárdanos al llegar a nuestra casa. Señor, y muchos en la iglesia podamos ser como Ana,